Que Dios te bendiga, hermano. Puedes tomar tu asiento. Me siento muy gozosa, de verdad, que dice a nuestro pastor, no hay plazo que no se cumpla, y que Dios haya tenido mi vida en cuenta para servirle un día más. De verdad me siento muy feliz ver sillas llenas, que el Señor ha dispuesto tu corazón y mi corazón para que hoy nos hable y que la palabra nos transforme el día de hoy. El título de esta predicación se llama ¿Y tú eres seguidor o discípulo de Cristo? ¿Tú qué eres, mi hermano? ¿Cuántos de aquí son seguidores de Cristo? ¿Y cuántos son discípulos? Amén. Qué bueno escuchar eso, hermano. Pero ¿sabes que en este mundo donde moramos, cada día hemos estado más envueltos en tecnología? Y es más fácil estar cerca de una persona aparentemente siguiéndolo en sus redes sociales. Hay gente que nos está viendo, pastor, de Honduras, desde Estados Unidos, y nos siguen y pueden ver las transmisiones. Un saludo a mis hermanos, pueden ver lo que mi pastor publica, pueden ver infinidad de cosas. Pero ¿será que esas personas que nos ven exterior conozcan más al pastor que tú y yo? ¿Por qué, hermano? Porque convivimos con el pastor, y aún así hay gente que de la congregación que no ha llegado a conocer al pastor, a la pastora, al pastor Samuel, a la pastora Becky, su servidora Santiago, porque no ha habido esa convivencia. Pero sabes, así en el mundo espiritual pasa. A veces empezamos nuestro seguir en Cristo y conocemos, pero realmente hasta el día de hoy, ¿sabes quién es Dios? ¿O solamente hemos caminado una vida espiritual donde a veces Dios me habla, pero no conozco el proceder del Padre? Y sabes, quiero compartir contigo esta palabra desde una posición en donde Dios me habló. Y el pastor mencionaba que hace tiempo Dios me había llamado, pero hasta este momento se dio, y quiero compartir contigo qué fue lo que cambió. Y esta palabra Dios me la daba cuando en un momento de mi vida comencé a cuestionarme: Yailin, ¿qué estás haciendo? Yailin, han pasado los años por tu vida y ¿en dónde estás? ¿Has crecido? Y te voy a pedir que cierres tus ojos, que inclines un momento tu rostro y pienses en todo eso que el Señor ha hecho en ti. Recuerda desde el momento en tu conversión, cuando Cristo vino a ti y te llamó. Recuerda cuando el Señor te rescató y te perdonó, y recuerda aquello que Dios te dijo. ¿Recuerdas en qué Dios te dijo que le servirías? ¿O ya se te olvidó? Y sabes, quiero que aún así, con tus ojos cerrados, expresar delante de ti algo que yo me preguntaba. Y yo le decía: Padre, ¿por qué mi vida espiritual no prospera? ¿Te lo has preguntado? Señor, ¿por qué aunque llevo años en el cristianismo sigo siendo igual? ¿O te has preguntado por qué tu vida se ha estancado y aún en lo secular, cuando Dios te promete darte algo, no llega? Abre tus ojos un momento, hermano. ¿Sabes? Esta fue una palabra que Dios trajo a mi vida, y quiero confesarte y sincerarme contigo. Mi miedo más grande en esta vida es que el Señor me haya querido dar tanto y que haya trabajado tan poco, que no haya visto nada. Y que un día lleguemos delante de Él y el Señor me diga: Yailin, y todo lo que tenía preparado para ti, ni siquiera fuiste capaz de disfrutar ni trabajar por ello, mi Dios. Y entonces ese es algo que Dios ponía en mí, y que yo sé que es un factor de cambio, hermano. Pero hoy vamos a ver cómo convertirnos de seguidores a discípulos de Cristo. Amén. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre de nuestro Dios? Y la palabra de Dios nos habla acerca de un hombre llamado Pedro, el cual caminó con Jesús y fue un pilar fundamental para que la palabra de Dios se extendiera por todo el mundo. ¿Todos sabemos quién es Pedro? Dice la palabra de Dios que Pedro fue el que fue parte de la pesca milagrosa. Pedro experimentó que Jesús sanara enfermos, que los endemoniados fueran libertados. Pedro fue ese pilar por el cual hoy podemos predicar. Dio entrada a los gentiles, que somos tú y yo. Pedro fue
un cimiento en el que Dios le plació depositarse. Pero ¿será que este siervo de Dios siempre fue así? Vamos a descubrirlo, ¿sabes? ¿Cómo comenzó todo? El punto número 1 es el llamamiento de Pedro. Acompáñame a Marcos 1, 16 al 20, por favor. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Pasando junto al lago de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, dice la palabra de Dios que vieron a los que serían llamados también, a su hermano, a Juan y a otras personas más. ¿Sabes? Y hasta este momento vemos que Pedro tenía una vocación, que era ser pescador. Y más adelante en Hechos nos menciona que Pedro era un hombre de falto de entendimiento y que era mal hablado, que no tenía ese proceder del Espíritu. Pero dice la palabra de Dios que él se agradó de él para llamarlo y para darle una nueva visión. ¿Te acuerdas cuando Dios te rescató, hermano? ¿Te acuerdas lo que eras antes de venir al cristianismo? ¿Cuántos de aquí estamos asombrados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Hermanos, milagros palpamos. Dios nos llamó y aún así se bastó de su gracia para darnos una nueva oportunidad. Pero ¿cuál era el propósito, hermano? A lo largo de estos puntos vamos a ver qué es lo que Dios quería hacer y quiere hacer en nosotros. Y cuando lo llama, Dios lo escogió y le entregó un propósito. Di conmigo, un propósito. Ser pescador de hombres. Y así como a Pedro, el Señor nos llamó, nos seleccionó y nos dio un propósito diferente a cada uno de nosotros. ¿Recuerdas a qué te llamó Dios? Algunos llamó para ser evangelistas, otros predicadores, otros pastores, maestros. ¿Ya tienes en tu mente a qué Dios te llamó? Pon en tu mente hace cuánto tiempo Dios te llamó a hacerlo. Pero mira, hermano, independientemente de a qué te llamó Dios, Dios nos llamó a una gran comisión, a todos, nos dio una gran comisión. ¿Saben cuál es? Ir y hacer discípulos, exactamente. Y un poquito lejos de lo que hemos visto en nuestra vida, si hemos llegado a consolidar ese propósito, ¿estamos desarrollando el propósito de ir y hacer discípulos, hermano? ¿Será que aún así como Pedro, Dios nos quiere cambiar la mentalidad y no lo hemos permitido? ¿O será que así como Pedro no entendemos que lo que Dios quiere darnos es algo diferente, una visión donde lo que viene será más grande que nosotros mismos y no lo entendemos? Entonces, Dios cuando nos rescató, no haya ni uno que no le haya dado un propósito y una nueva visión. Y pues dice la palabra de Dios que Pedro caminó con Jesús. Y acompáñame a Marcos 3:13 al 19 y les voy a leer esta versión. Mis hermanos de multimedia lo van a poner en pantalla y dice así: Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que les parecía bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12. Di conmigo, eligió. Eligió para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Y posteriormente los versículos continúa llamando a los demás discípulos y los nombra, el nuevo nombre que les dio. Entonces, cuando Dios nos llamó, dice la palabra de Dios que así como a Pedro, no me dejarás mentir, en tu vida y en mi vida ha pasado, ¿no? Que Dios viene y nos cambia, nos da una vestidura nueva, ya no somos los mismos de antes, o esperaría que no lo fuéramos. Dios viene y lo que quiere es darnos una nueva identidad. Yo creo, hermano, que la hermana Marisol de antes, de hace unos años, no es la misma que ahora. La Yailin de hace unos años no se parece nada de la de ahora, y aún así falta por cambiar. Pero dice la palabra de Dios que fueron elegidos,
Y la palabra de Dios dice que muchos fueron llamados y pocos los escogidos. Hermano, si estás aquí hoy ocupando una silla, déjame decirte que por la gloria de Dios eres escogido, eres elegido. Dios dispuso que tú estuvieras aquí y cumplieras con eso que Dios te llamó. Pero dice la palabra de Dios también que el siguiente paso en la vida de Pedro fue que él comenzara a experimentar cosas nuevas. Podemos ver en capítulos siguientes que Pedro caminó de la mano de Jesús y Pedro, estos milagros que eran para que él pudiera comprender y pudiera entender y prepararse para lo que venía. Recordemos que esa misión que Pedro tenía era de predicar a grandes naciones y que se convirtiera en muchísima gente. ¿Lo recuerdas? Hermano, ¿el galardón que le esperaba a Pedro era grande o era pequeño? Era grandísimo, que hasta el día de hoy predicamos sobre Pedro, sobre lo que hizo. Y lo que Dios quiere hasta el momento, hemos visto que nos quiere dar un nuevo llamado, una nueva identidad, una nueva visión y sobre todo una nueva mentalidad. Hay veces que como en nuestra vida cristiana solemos ir de paso en paso, pero nos estancamos. ¿Te ha pasado? Que ni siquiera has palpado un milagro de cerca o el Espíritu Santo por medio de ti no ha hecho nada. Y dice la palabra de Dios que Pedro vio y vivió en lo sobrenatural. Y como caminó con Cristo, viendo de primera mano todos los milagros que había hecho en las personas y en la misma vida de Pedro, porque nos muestra que sanó a su suegra, que echó fuera demonios, que caminó sobre las aguas, hasta donde le alcanzó su fe, pero caminó sobre las aguas, algo que ningún otro hizo. Y también vio la transfiguración de Jesús, Moisés y Elías. ¿Te imaginas ese momento? ¿Alguien ha leído sobre ello? Vio a Jesús con un cuerpo glorificado, vio a Moisés y Elías, o sea, tuvo el privilegio de verlo. Pedro había tenido la experiencia que no muchos tienen y que no muchos a lo mejor hemos tenido. Pero hermano, ¿tú has visto milagros? Yo creo que la Fuente Viva es una iglesia que como un día le dijeron por medio de siervos a los pastores que sería la carpa de milagros, ¿recuerdas eso? Y hemos visto milagros, pero milagros potentes, hermano, milagros que transforman. Hemos visto el milagro de nuestro pastor Zenón, cómo se recobró de la muerte. Vimos el milagro de nuestra hermana Betty, cómo Dios la sacó del hospital. Vimos milagros en nuestra economía, en nuestra familia, en restauración. Vimos el milagro de nuestro hermano Francisco, que Dios lo retomó y lo alzó. Vimos el milagro de nuestra hermana Maru, que es sorprendente. Me contaba que a los doctores les sorprendía, porque ese es Dios, hermano. Pero vimos actualmente el milagro de nuestro hermano Sinué, que era todo lo contrario, pero Dios le plació. ¿Por qué? Porque hay un propósito en la vida del hermano Sinué. Y Dios así a cada uno nos ha permitido ver y vivir cosas extraordinarias. Cosas tan extraordinarias que ha cambiado nuestra manera de vivir. Cosas tan extraordinarias que por eso creo que estamos aquí, pero ¿sabes? A veces se nos olvida y normalizamos todo lo que Dios hace en nosotros. Y quiero hablarte de un milagro, la pesca milagrosa. Acompáñame de Lucas 5, 1 al 11. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejaran un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echa ahí las redes para pescar. Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a más compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador.
es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo le siguieron. Hermano, dejaron todo y le siguieron. ¿Sabes cómo se cumplió el propósito de Pedro? Porque es la clave, dejó todo y siguió a Jesús. ¿Sabes por qué a veces nuestra vida va en decadencia y no va de aumento en aumento? Porque se nos ha olvidado que cuando Dios es el que nos llama, debemos dejarlo todo y seguir a Jesús. Hermano, ¿qué es lo que no has dejado? Hasta el momento, ¿qué te impide? ¿Tu familia? ¿Te impide tu pareja? ¿Te impide la familia? ¿Qué te impide, hermano? Y quisiera decirte que Pedro, después de esto, se convirtió en el gran discípulo que Dios quería. Pero no fue así. Dice la palabra de Dios que, mira, hermano, te lo pregunto, si tú hubieras experimentado eso que Pedro experimentó, ¿hubieras sido ya discípulo de Cristo? Ver que es glorificado cambiaba y que veía el milagro, que cuando tenía necesidad Jesús estaba ahí, ¿tú ya hubieras sido discípulo? Pero hermano, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en ti y no eres discípulo? ¿Cuántas cosas has palpado del Padre y no eres discípulo? ¿Qué es lo que impide? ¿Impide nuestra mentalidad? ¿Impide que no creemos que Dios es suficiente? ¿Qué es lo que impide? Pedro tenía todo, hermano, para que se convirtiera en ese seguidor, pero aún había cosas que le fallaban. Y sabes, tiempo después, aproximadamente, dice que Pedro caminó con Jesús 3 años. En 3 años, ¿crees que conoces a alguien? Pero si es Jesús, yo digo que sí. Si alguien tan asombroso como Jesús, hermana Maru, viene con usted y le enseña, o sea, usted ve cómo demonios salen, ve la sanidad que ha hecho en usted, ¿no conoceremos quién es Dios? Nos queda mucho, pero yo digo que Pedro a esta altura, hermano, ya tuvo que haber sabido quién era su padre, quién era su guía, quién era Jesús, pero dice la palabra de Dios que Pedro negó a Jesús. Y vayamos a Mateo 26, 69 al 75, y la palabra de Dios dice que negó a Jesús. Después, hermano, de tantas promesas, después de que Jesús le advirtió que él sería quien lo negaría, y después de que por mucho tiempo él se escudaba de que primero, dice la palabra de Dios, que primero a él lo matarían antes de que él negara a Jesús, perdón. Y dice la palabra de Dios, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio, y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles a este hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Hermano, ¿Pedro negó a Jesús una vez? Lo negó 3 veces. No le fue suficiente una, porque en cada una dio una excusa diferente. Hasta este momento hemos visto que Dios nos rescató, a ti y a mí, a Pedro también. Vimos que Dios le dio un nombre nuevo, una nueva identidad, le dio una nueva visión para comprender lo que vendría, como a ti y a mí. Le dio la oportunidad de caminar en Cristo, en Él, y poder ver cosas sobrenaturales como a ti y a mí. Y lo negó. Y hermano, ¿cuántas veces tú y yo hemos negado quién es Dios en nuestras vidas? ¿Será que creemos que Dios es tan insuficiente que preferimos una amistad, preferimos una familia que al mismo Dios? ¿Por qué no podemos hasta el momento llegar a ser esos discípulos? Y sabes, Pedro negó a Jesús porque en él no había convicción. ¿Qué no había, hermano?
y hasta este momento solamente había seguido a Cristo y no había sido un discípulo. Y muchos de nosotros hemos cometido ese mismo error. Vivimos en una vida, como te decía, donde ya vimos todo. Esta iglesia, hermano, esta casa, mi casa, es una iglesia donde Dios se ha mostrado en diferentes maneras, donde Dios ha hecho en tu vida y en mi vida tantas cosas que cómo no alabarle. Pero, hermano, no todos los que estamos aquí somos discípulos de Cristo. ¿Y sabes cómo te puedes diferenciar de un discípulo, si eres discípulo o un seguidor? Es porque puedes venir todos los domingos y vienes los martes y de vez en cuando te acuerdas de venir los miércoles, pero, hermano, nada en tu vida cambia. ¿Sabes por qué? Porque la diferencia entre ser un seguidor y un discípulo de Cristo es que un seguidor se deja enseñar y acepta la enseñanza, pero ahí acabó. Y un discípulo busca vivir esa enseñanza, busca parecerse a aquel que le muestra cómo debe de vivir. Pero ¿somos ese reflejo? Hermano, no me contestes, pero hasta ahorita ¿eres seguidor o discípulo de Cristo? ¿Alguna vez, hermano, te has preguntado por qué aunque quieres cambiar no puedes? ¿O por qué aunque quieres dejar de vivir como vives no lo puedes lograr? ¿O por más que tu deseo es buscar a Dios y ni siquiera puedes abrir una Biblia y postrarte 5 minutos? ¿Te has preguntado el por qué? Y, hermano, es porque vives una vida de seguidor y no de discípulo. Y entonces, hasta este momento, ¿será que estamos cerca del propósito de Dios? Yo digo que no. Si venimos en una vida como la de Pedro, estamos lejos de lograr lo que Dios quiere para nosotros. Pero Dios lo que le quería dar a Pedro, lo que nos quiere dar ahora es que entendamos que el propósito que nos acontece es mayor de lo que creemos. Y dice la palabra de Dios que para que Pedro pudiera llegar a convertirse, Jesús lo confrontó, y veamos Juan 21 del 15 al 19, por favor. Y dice la palabra de Dios. ¿Sabes? El siguiente punto es la gran encomienda. Aquello que Pedro tenía que visualizar para que su manera de pensar cambiara. Y dice la palabra de Dios, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Hasta aquí. ¿Podríamos regresar? ¿Te estás dando cuenta que cuando le habla y le pregunta que si lo ama, lo llama Simón, hijo de Juan? Y cuando le da el propósito, lo llama Pedro. ¿Sí? Pon atención en ello. Siguiente. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Cuando eras más joven, nos vamos a detener hasta ahí, pero dice la palabra de Dios que le preguntó ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces negó Pedro a Jesús? Yo le preguntaba: Señor, ¿por qué 3 veces? Y el Señor me decía: porque necesitaba generar convicción en cada uno de ustedes. Porque a veces el Señor nos pregunta: hermana Lore, ¿me ama? ¿Ama al Señor de verdad? Y no se lo pregunta 1, ni 2, ni 3. Yo creo que las veces que el Señor nos ha preguntado han sido muchas, no solo 3. Pero, ¿sabes? Yo entendía que el Señor tan solo quiere generar convicción en nosotros. Porque si tenemos convicción y realmente amamos a Dios, no importa que venga, negarás todo eso por seguir a Cristo. Y la convicción en creer en Dios nos ayuda a que lo que Él dice que va a hacer en nosotros, lo creamos que lo hará. Y esa convicción nos lleva al siguiente punto, que es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ser, para que el Señor pueda cambiar nuestra manera de vivir.
pero yo te pregunto si hasta aquí ya has recibido la convicción por parte de Dios o aún sientes que algo te impide. Porque, hermano, han sido varios puntos y a lo mejor algunos se quedaron en el primero y Dios nunca hizo la obra, nunca la empezó ni la terminó. A lo mejor algunos se quedaron en el segundo, donde ni siquiera han recibido ese propósito por el cual Dios los llamó. O a lo mejor en el tercero, donde ni siquiera han podido volver a la convicción de saber quién es Cristo o lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿En qué punto estás, hermano? Si has llegado hasta aquí y aún sientes que algo te impide, veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Porque para llegar a ser la voluntad de Dios, necesitamos cambiar la manera en que pensamos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y hermano, otras versiones dice que si nosotros aprendemos a cambiar nuestra manera de pensar, transformaremos nuestra manera de vivir. Pero, ¿y si no hemos querido? ¿Y si es más grande nuestro amor a este mundo que ni siquiera vamos en busca de generar esa convicción? Hermano, ¿qué es más importante para ti? ¿Será que es más importante tener logros en este mundo? ¿O será que es más importante tu familia que te impide venir a Cristo y no puedes poner un alto? ¿Qué te impide? Joven, ¿qué te impide? ¿Te impiden los amigos? ¿Te impide no dejar tu celular media hora y buscar de Dios? ¿Qué te impide, hermano? Y sabes, dice la palabra de Dios en este versículo, en otra versión, que poniendo los ojos en lo venidero. Porque si nos enfocamos en poner nuestros ojos en el presente, mi hermano, nada vamos a lograr. Si ponemos nuestros ojos en el presente, sabes, vamos a ver que tenemos necesidad, que padecemos. Si ponemos nuestros ojos en el presente, veremos que no tengo la familia que le he pedido a Dios, no tengo el trabajo, no tengo esto, no tengo el otro. Pero dice la palabra de Dios, poniendo sus ojos en lo venidero, porque, hermana Irma, si usted logra entender lo que Dios tiene para usted y su enfoque es lo que viene, nada la detendrá. Si yo logro poner mis ojos en lo que Dios ya ha dicho que haría de mí y no en lo que pasa a mi alrededor, nada me detendrá. Pero, ¿sabes? Hemos perdido el enfoque porque nos acoplamos a este mundo que hay necesidades que creemos que ni Dios puede suplir. Pon tu mirada en lo presente, que lo que tus ojos vean sea el futuro, sea los milagros que Dios ha hecho. No te acoples a lo que pasa en este mundo, a lo que no ha sido renovado. Cambia tu manera de pensar, de ser y de accionar. Y a lo mejor algunos de nosotros, de los que estamos aquí, diga, bueno, mira, yo ya dejé mi manera de ser como era antes, yo ya sé lo que Dios quiere, Dios ya me reveló el propósito, yo ya no me pongo la mirada en mi hermano y sé lo que Dios quiere hacer en mí. Pero a lo mejor hay otros que dicen, aunque yo quiero, no puedo. Aunque me esfuerzo, no llega a nada. ¿Te has sentido que hay algo que no sabes que impide tu crecimiento? ¿Nunca te has cuestionado el por qué no avanzo? A lo mejor, porque yo me lo preguntaba, hermano. Yo creía que a lo mejor mi manera de ser pues sí me afectaba, pero mi corazón era más grande en buscar a Dios por las noches, en leer mi Biblia, en que Dios me hablara y me revelara. Yo creía que eso era todo, pero sabes, aún hay cosas que impiden. Y como veíamos, lo que le esperaba a Pedro era grande. Pero dice la palabra de Dios que a través del tiempo que caminó con Jesús, habían cosas que Pedro se enfrentaba, como su carácter. ¿Recuerdas cuando iba a ser entregado Jesús que le mochó la oreja al soldado? Bueno, ese era Pedro. Le estorbaba que quería ser el primero, le estorbaba que ponía a los demás como intermediarios, porque él sí y yo no. Y sabes, yo me preguntaba esto, y Pedro estaba luchando con eso porque el galardón que le esperaba era lo que luchaba.
Luchaba por ser el primero, pero hermano, llegó a ser de los primeros. Luchaba por el que él sí y yo no, cuando él fue de los primeros que palpó cosas inimaginables. Y a lo mejor eso que nos falla a ti y a mí es porque Dios nos forja a lo que vendrá, a lo venidero, al propósito que es más grande que lo que puedas imaginarte. Pero, ¿qué es lo que impide? ¿Será que impide nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra incredulidad? ¿Impide que mi pareja no busca a Dios y yo sí? ¿Impide que mis hijos no quieren saber nada de Dios y yo me esfuerzo? ¿Impiden a lo mejor mi hermano en el ministerio que no trabaja y yo trabajo más? ¿Qué impide? Si te has hecho estas preguntas y dentro de ti sí existe me impide que la verdad yo pongo mi mirada en el hombre, te voy a compartir lo que Dios puso y cómo me contestó a mí. Vayamos a Juan 21 del 19 al 23. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había declinado sobre Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y qué este? Jesús dijo: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Hermano, si a ti te aflige tu situación, si a ti te aflige tu hermano, hoy el Señor te dice: ¿y a ti qué? Si al Señor le place que vivas esa circunstancia, ¿a ti qué? Solo siga al Señor. Si a ti te aflige que tu familia no ha venido a Cristo, hermano, tú solo sigue y busca ser discípulo del Señor, que el Señor se encargará de tu problema. ¿Qué te impide? O a lo mejor tú dices: no, yo no pongo mi mirada en el hombre, pero yo quisiera ocupar el lugar de aquel que está predicando. Si es así, o tu pensamiento es querer ser más que alguien, veamos lo que el Señor te dice. Marcos 10, 42 al 45. Así que Jesús lo llamó y le dijo: como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Si tu pensamiento es ese, hermano, no estás preparado para la gloria. Pero no es que está mal hasta cierto punto, pero si eres capaz de reconocer que hay cosas que en ti afligen y permitir que el Señor te revele, hermano, estás del otro lado. ¿Sabes? Un cambio no puede venir si no estás harto de tu vida. No puedes cambiar tu manera de ser, de pensar, de caminar en Cristo si lo que estás viviendo no te ha fastidiado, hermano. No puede venir la gloria en ti y el cambio, el factor de cambio, si te has acostumbrado que el Señor viene y te habla un domingo y el resto de la semana no lo buscas. Hermano, si es así tu vida, no estás preparado para el cambio. Y dentro de mí quisiera que esta palabra fuera para todos, pero sabes, no es para todos. Son solo para los que se han cansado de vivir como viven, de aquellos que viven en infelicidad, en pleitos, en contiendas, en depresión, en falta de fe, en duda, en que todo le sale mal. Si hay alguien que se ha cansado de vivir así, hermano, es el momento de que te comiences a preguntar: ¿qué puedo hacer diferente? Y sabes, a partir de este momento, ya cuando Pedro pudo reconocer que pues, tenía de dónde cambiar, tenía que moldear su temperamento, tenía que ser diferente, tenía que ver más allá de lo que el Señor había dado, finalmente comenzó a ser un discípulo de Cristo. Pero hay muchos de los que están aquí, de los que estamos aquí, que Dios ya nos ha dado esa oportunidad de brinco, pero aún dicen: Señor, es que todo lo que tú me has dado yo no he visto nada. Y Señor, me has puesto en un ministerio y no progreso. Y Señor, me has puesto a predicar, pero ya ni siquiera palabra me das.
Y, ¿sabes? Vamos a leer Mateo 25 al 14. Y dice la palabra de Dios que aquellos que se les es dado más, ¿se les dará qué? Más. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000, a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene todo lo que es suyo. Pero su señor respondió, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiese recibido con intereses. Después ordenó, hermano, escucha, quítenle las 1,000 monedas y dénsela a los que tienen las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Hasta ahí nos vamos a detener. Hermano, ¿será que te preguntas por qué Dios no tienes nada? ¿Por qué Dios lo que te ha dado se ha esfumado? ¿Será que has tenido miedo y será que has dejado de lado eso, lo que el Señor te ha pedido que hagas? ¿Dónde están tus frutos, hermano? ¿Dónde está ese propósito que busca consolidarse día con día y que sabes que tu mirada está puesta? ¿Sabes, hermano? Sé que el proceder del Señor es que todos vayamos y tengamos felicidad en esta tierra. Pero, hermano, esa felicidad, esa plenitud, ese gozo, solamente es para los que siguen a Jesús. Solamente es para los que pasaron de ser solamente los expectantes y pasaron a ser los discípulos, porque esos hacen la voluntad del Padre. Y, hermano, hasta este momento, ¿qué eres? ¿Eres seguidor o discípulo? Si respondes que eres discípulo, hermano, me alegro por ti, pero yo espero que tus frutos vayan de aumento en aumento. Hermanos, si todos los que estamos aquí fuésemos discípulos, la promesa que Dios hizo a la fuente viva de ser ensanchada, ya estaría. ¿Será que somos impedimento para que otros vengan? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que Dios te dio? ¿Qué has hecho con los talentos? ¿Qué has hecho con esa visión, con ese propósito, con la misión que Dios puso en ti? Y mira, hermano, que el deseo más grande de mi corazón es que, empezando por mí, sea ese discípulo. Pero mi deseo también es que tú lo seas y que entiendas que quien es discípulo del Señor comienza a vivir en gozo y todo le sale bien, porque Dios está ahí. Dios no puede estar con alguien que se alimenta una vez a la semana y que vive en contiendas y que no le importa lo que el Señor piense de su vida. El Señor no está ahí. El Señor puede estar
a un lado de nosotros, enfrente de nosotros, sobre nosotros, porque es omnipotente, pero nunca estar dentro de nosotros. Y muchos de los que estamos aquí viven así. ¿Sabes? Hay muchos que ni siquiera tienen hambre, que palabras van y palabras vienen y no cambiamos nuestra manera de ser. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame y ya no haya oportunidad. Hasta que el Señor te diga, te di tanto, pudiste gozar de tanto y no gozaste ni de la mitad. O hasta que el Señor te diga, lo que era tuyo, se lo di a alguien más. Hermano, qué fuerte que lo que el Señor tenía preparado para ti, para mí, lo goce otra persona. Y finalmente Pedro se convirtió en un discípulo de Cristo y dice que todos se maravillaban a su alrededor. Y esto es lo que espero que nos pase a ti y a mí. Vayamos a Hechos 4:13, vamos a leer rápidamente. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: gobernantes del pueblo y líderes religiosos. 4:13, por favor. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Hermano, un discípulo sorprende a quien está a su alrededor. Un discípulo sorprende porque quien vive es Cristo en él y no es más él. Pero si, hermano, alrededor de ti nadie se sorprende de lo que Dios ha hecho, eres un seguidor. Y aunque pienses que eres discípulo de Cristo, no lo eres, hermano, porque nadie alrededor de ti se sorprende de lo que Dios ha hecho. Porque cuando hablas no hay autoridad, porque cuando hablas y el Señor quiere usar tu vida no estás presto, hermano, seguidores de Cristo. Y hoy mi deseo es que seamos esos cimientos donde Dios quiere poner su presencia. Que vivamos en virtud, en gozo, que nada nos aflija, hermano. Esa es la recompensa de un discípulo, que podrá venir lo que venga, pero todo estará bien porque el Señor va de nuestro lado. Si le pides a Dios por tu familia, hermano, busca primero a Dios y Él se encargará. Te voy a pedir que te pongas de pie, hermano. Inclina tu rostro y piensa en todo eso que el Señor ha hecho en ti. Piensa en cada una de las cosas que el Señor te ha prometido y que no has visto. No fuiste tú ni tu madre. Piensa en que cuando Dios te llamó, vio lo mejor de ti, aunque no lo merecíamos, hermano. Piensa que a veces nuestra mente es tan pequeña que no podemos ver lo que Dios ha hecho en nosotros y quiere hacer. El galardón que esperaba por Pedro era grande, hermano, pero así es tan grande el que espera por ti. Dios te ha llamado, te ha mandado a ser llamado maestro. ¿Y qué has hecho? Dios te ha mandado por tu vida. ¿Será que no la has servido como Él quiere, hermano? Conviértete y busca ser discípulo del Señor. Y todo lo que tú hagas estará bien. ¿Quieres no equivocarte? Busca a Cristo. Busca a Dios en todo lo que tú hagas. ¿Quieres que lo que tengas prospere, hermano? Pon primer lugar a Cristo. ¿Quieres que tu esposo o tu esposa estén aquí y tener esa familia que Dios te ha prometido? Comienza a buscar al Señor. Hermano, ¿quieres un matrimonio feliz? Conviértete en el discípulo que Cristo quiere. ¿Qué es eso que el Señor te ha prometido que ni siquiera has visto el inicio? Porque has estado enfrascado en lo que este mundo te puede ofrecer. El pilar que Dios prometió lo hará solo cuando dejemos de ser seguidores de Cristo. Quisiera decirte, hermano, que ser discípulos del Señor es fácil. Quisiera decirte que convertirse en ese instrumento en Dios, todo
No habrá equivocación. Quisiera decirte que no serás vituperado, que nadie hablará de ti, que serás amado, pero esa no es el pago de un discípulo, hermano. Quisiera decirte que en tu vida todo estará bien y que nunca tendrás necesidad ni aflicción, pero eso no es lo que Dios quiere. Pero sabes que Dios promete a sus discípulos es que no importando que venga, todo vendrá a lo exterior y no a lo interior. Que tu familia estará bien, que seguirá a Cristo. Que no importa que venga, tu economía va a ser próspera. Porque Dios cuida quienes de Él se ocupa. Esa es la recompensa, hermanos. Que nada te preocupará y cuando te preocupes tan solo pedirás al Padre y ahí estará tu respuesta. Que el Señor te hablará. Esa es la recompensa, amado hermano. La recompensa es que Cristo será suficiente para ti en todo y que si hubiese alguna circunstancia, Él te dará la victoria. Comienza ese camino, hermano. Comienza, que el tiempo se acaba, hermano. Comienza porque no sea que estés junto a que lo que Dios te ha dicho se lo dé a alguien más. Que Dios te bendiga, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Santo eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Porque eres bueno. Y porque para siempre es tu misericordia. Fíjense, ¿tú qué eres? ¿Seguidor o discípulo? Les pregunto nuevamente, ¿tú qué eres? ¿Seguidor o discípulo? Discípulo. ¿Y qué has aprendido? Amar a Dios ante todo, sí. Bien hecho, amar a Dios, pero no siempre lo es. Tenemos un maestro que quiere y que día tras día nos está enseñando más y más y más. A mí siempre me ha gustado este versículo de Juan 9, 14, algo así, donde Pedro, siendo, dice la palabra del Señor, siendo del vulgo, o sea, de lo vulgar, el pescador, el mal hablado, el mal hecho, el mala entraña, el mal de mal carácter, enojón, agresivo, pues del vulgo, o sea, la palabra vulgo, analicen lo que es la palabra vulgo y es vulgar. Siendo una persona vulgar que te hablaba y no te iba a decir, Marisol, por favor, hazme esto, sino con agresividad te pedía las cosas y hacía las cosas. Y me gusta mucho ese capítulo, ese versículo, porque vemos que aprendieron, Pedro y Juan estaban, ¿no?
Pedro y Juan aprendieron la lección, aprendieron de su maestro, aprendieron de nuestro Señor Jesucristo, Emi. Porque se pararon ante un gobernante romano. Y el gobernante romano ha de haber pensado, pues ya ahorita me los sosiego y asunto terminado. Pero cuando escuchó hablar a Pedro, que le decía: señores gobernantes, estamos conscientes de la situación, no se ahogaron porque no quisieron. Y su hablar era diferente, sus acciones eran diferentes, sus movimientos eran diferentes. ¿Por qué? Porque aprendieron de su maestro Jesucristo. Los discípulos aprendieron de su maestro. Y vuelvo a preguntar, ¿tú qué has aprendido de Jesucristo? ¿A faltar a la iglesia? ¿A venir cuando quieras? ¿A dormirte en el templo? ¿Qué has aprendido? ¿A verle los zapatos al hermano? Uy, esos tenis que traía el Emilio le han de haber costado una lana, pero de borrego australiano. ¿A qué has aprendido? ¿A ver el peinado de Carmelita? ¿A qué has aprendido? ¿A verle las canas al pastor? Eso hubieran de haber visto hace 10 años, que todavía tenía el pelo negro. ¿Qué has aprendido? Y ese silencio me dice mucho. Ese silencio me dice: pues hay más o menos. Dice la Maru: yo sí he aprendido. Qué bueno, Maru. Qué bueno, qué bueno. Y también, ¿sabes quién ha aprendido? Lupita. Lupita Alonso ha aprendido. Porque cuando Lupita Alonso llegó aquí, estaba media quisquillosa y nada la movía, y nada la hacía decir amén, y nada le decía decir aleluya. Y ahora, que hasta danza y salta, que le da alegría, y que ese gozo y que esa alegría y que esa paz y que ese amor lo tiene que manifestar ante todo el mundo. Ha aprendido. Y los que no hemos aprendido, no se preocupen, ocúpense en aprender y a poner en obra lo que Dios les ha dado. Si Dios te dice: Irma, amarás a tu hermana Carmelita por sobre todas las cosas. Ay, Carmelita, ya aprendió, ya ven, pero no lo ejecutamos, ¿verdad? Si mi Señor te dice: Betty, no hables mal de Sarita. Ay, pastor, es que me cae gorda y mire ella y esto y que lo otro. No has aprendido nada. Y el Señor nos enseña a que nos tenemos que amar. Y el Señor nos enseña a que nos tenemos que respetar. Y el Señor nos enseña a que tenemos a perdonar y a que tenemos que caminar tomando de la mano, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y el Señor nos enseña a que tenemos que poner por obra todo lo que nos ha enseñado. ¿De qué me sirve haberme recibido de licenciado si no ejerzo, si no litigo? ¿De qué me sirve traer mi gorrita de chef si
Se me quema el Nescafé. Ay, Marisol. Hay tiempo, pero ¿sabes qué? El tiempo es corto. El tiempo es corto. No sé cuánto tiempo tengamos, no sé cuánto tiempo nos dé mi Señor de vida o de su venida. No sé cuánto, porque nadie lo sabe. Pero de que el tiempo es corto, el tiempo es corto, ¿eh? Y se ve luego. Estos calores que están haciendo no es casualidad. Estos calores que están haciendo, dice la palabra, que antes de la venida del Hijo de Dios, los tiempos se acortarán y que el mundo no se acabará por agua, sino por fuego. Y estos calores están quemantes. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos de que todavía tenemos al Maestro cerca de nosotros. Porque hasta eso se va a perder, ¿eh? Hasta eso, un día ya no lo vamos a tener. Ay, pastores, que pues me hicieron falta unas vacaciones y me fui a Chinconcua. Qué bueno que te hayas ido, pero no dejes de alabar y de glorificar el nombre de Dios. No dejes de ser fiel con Dios. No dejes de practicar lo que Dios te ha enseñado. Y no porque te vayas de vacaciones a Chinconcua o a Toluca o a donde tú quieras, pues te vayas a gozar, vayas a disfrutar y te olvides de Dios. Alaba el nombre de Dios por sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga y que sigan viniendo. Que Dios les bendiga y que no falten. Que Dios les bendiga y que su sí sea sí y que su no sea no, para la gloria de Dios. Dios me ha estado diciendo, tiene 3 días, 4 días, algo así, sobre alguien de aquí de la Fuente Viva, pero no lo he podido, o no la he podido, o no lo he podido ver con claridad. Y Dios me ha dicho, dile que tenga cuidado hasta de sus pensamientos. Porque con un pensamiento, con un pensamiento puedes hacer estragos en el pueblo de Dios, pero peor que eso, en tu propia vida. Y entonces estarías mostrando que no has aprendido nada de tu maestro. Si a ti, con estas palabras que estoy diciendo, te quedó el saco, póntelo, de verdad, póntelo. Y si hay que hacerle ajustes, ajústalo. Porque Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere algo diferente para ti. Cuidado con tus pensamientos. ¿Qué podrá pasar? Qué bárbaro, ya me atiborraron de tantas respuestas. No, así déjenlo ya mejor. Y pierdes, y piensas que con acciones así de esos pensamientos vas a hacer daño a los demás, pero el daño es para uno mismo. Así es que nos resta mucho por aprender
Y los que ya han aprendido, pónganlo por práctica. ¿Has aprendido en el Instituto Bíblico, Maru? Sí, has aprendido. Y muchos dicen que no entienden. Pues entonces, ¿qué tienen? ¿Llegaron tarde a la repartición de sesos? ¿Son hermanos quesadillas? Yo sé que muchos han entendido y han aprendido muchas cosas. Hasta yo que estoy ahí arriba. ¿En serio? Así es que pongamos en práctica lo que Dios te ha enseñado. ¿Te ha enseñado a amar? Ama. ¿Te ha enseñado a ser fiel? Amén. ¿Te ha enseñado a caminar rectamente en su camino? Entonces, sigamos ese caminar, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.